Buenos días, buenas tardes, contadores, emprendedores. Vamos a hablar acerca de los comprobantes fiscales. ¿Cómo saber si están correctos o no están correctos los comprobantes fiscales? Bueno, este es un dato muy importante debido a que cuando vamos a ocupar un comprobante fiscal para una deducción, tú que apenas vas emprendiendo un negocio, pues es muy importante que sepas si los comprobantes están bien realizados o no. Bueno, primero, pues, pues ahora sí que válgame la redundancia. ¿Por qué preocuparme para saber si los comprobantes están bien o no? Bueno, de acuerdo a la ley del ICR del IVA, y nos establece que para que los comprobantes sean deducibles, o sea, es un requisito es un requisito para que puedan ser deducibles. Tienen que tener lo que indica el artículo 29A dentro de su Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 29? Ahorita lo vamos a ver. Y aparte también Hacienda, dentro de su resolución miscelánea fiscal, que son las reglas que emite Hacienda dentro de su apartado anexo 20, te marca ciertos lineamientos de cómo se deben de llevar a cabo los comprobantes fiscales. Entonces, ¿por qué es muy importante saber si está bien o no está bien? Porque si le hace falta algún dato de lo que se indica, de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita, el comprobante corre el riesgo de ser, o sea, de pasar de ser comprobante a pasar a ser un simple papel o una hoja y no va a ser deducible. Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta para que todos tus gastos estén realizados de la manera adecuada. ¿Qué nos establece el artículo 29A? Bueno, nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues el comprobante pues debe de traer el RFC del emisor, o sea, el RFC del cliente. Debe traer el régimen fiscal del emisor, o si está tributando a través de un régimen de incorporación, a través de una actividad empresarial, a través de un arrendamiento, como un régimen general de ley de persona moral, debe de venir el régimen fiscal por el cual está declarando, ¿sí? Debe de venir el lugar y la fecha, el uso del CFDI. Oye, es que es el uso del CFDI, ahorita lo vamos a ver más adelante. Debe de traer el folio fiscal y el sello digital. Debe traer el RFC del receptor. Debe traer la unidad de medida del SAT, tanto de Hacienda como el individual. Ya desde el 2018, si mal no recuerdo, Hacienda sacó un catálogo donde teníamos que ponerle todos nuestros catálogos de productos o servicios, tenemos que enlistarlos o acoplarlos al catálogo o productos de servicios que Hacienda estipuló dentro de sus lineamientos de la resolución miscelánea. Igualmente la unidad de medida. Si nosotros tenemos diferentes unidades de medida, unidad de servicio, unidad de pieza, de kilos, de gramos, de libras, etcétera, y el sistema de Hacienda también sacó un listado. Entonces nosotros lo que tenemos que identificar es, ¿sabes qué? Mi unidad de medida en mi sistema es pieza y yo le tengo que decir en Hacienda es el H48, por así decir, por poner un ejemplo. Igualmente con todas mis unidades. Oye, ¿sabes qué? Pues yo vendo aguacates y mi código interno de mi sistema es el 010 y yo le tengo que poner el código del aguacate que viene marcado en la página de Hacienda dentro de su catálogo, ¿sí? Debe de venir la cantidad, debe de venir el desglose de impuestos, debe de venir el valor unitario, el importe en número y también debe venir el método de pago y la forma de pago, ¿sí? Que aquí lo tenemos, describir el método y forma de pago. Entonces, eso es lo que tiene que tener el comprobante fiscal para que pueda ser deducible. Entonces, ojo, tengan muy en cuenta todo esto. Ahora vamos a describir un poco más toda la información. Vamos a empezar con los usos del CFDI, ¿sí? Entonces, en los usos del CFDI tenemos los tres principales usos del CFDI, que es G01, G02 y G03. G01 es adquisición de mercancías,
G02 es devoluciones, descuentos y bonificaciones, que estos solamente los van a manejar cuando se realicen una nota de crédito. Y G03, un gasto en general. Entonces, si lo que tú estás adquiriendo es un producto para revenderlo, tú vas a solicitar que el uso del CFDI diga adquisición de mercancías. Si tú estás adquiriendo, pues, unos papeles para tener en tu almacén de papelería, estás comprando artículos de limpieza que vas a utilizar para limpiar tus oficinas, la gasolina, las rentas, etcétera, todos esos demás gastos les vas a mencionar a tu proveedor que te ponga G03 en gastos en general, ¿sí? Ahora, aquí hay un apartado muy importante porque del I01 al I08 son todos los activos fijos. Cuando tú estés haciendo remodelaciones, cuando vayas a comprar un activo fijo, debes de decirle a tu proveedor que en el uso del CFDI marque alguno de estos que estén aquí, que son construcciones, mobiliario de equipo, transporte, cómputo, troqueles, moldes, matrices, herramientas, comunicaciones telefónicas, satelitales y otra maquinaria de equipo. Y para el tema de las personas que están obteniendo salarios y que hacen deducciones personales al final del año, este, es muy importante que tengan en cuenta que existe un uso del CFDI especialmente para las deducciones personales. El D01 son honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. D02 son gastos médicos por incapacidad. 03 gastos funerarios, donativos, intereses relativos a los créditos hipotecarios, aportaciones al SAT, primas de seguro de gastos médicos, gastos de transportación de personal escolar, depósitos en cuentas para el ahorro y primas que tengan en base planes de pensiones y pago de servicios educativos o colegiaturas, como lo conocemos. Entonces, del D01 al D10 son usos del CFDI para deducciones personales, lo cual es bien importante para cuando tú vas a hacer tu declaración anual y quieres meter una deducción personal. Si en el uso del CFDI no viene indicado tal como una deducción personal, debes de tener cuidado porque puede que ese comprobante no te lo vayan a tomar como si fuera deducible. Y al final viene un P01 que es por definir, que más adelante vamos a ver por qué se establece ese uso del CFDI. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué más nos hace mención el artículo 29A en cuestión a algunos casos especiales, aquí se los quise poner, ¿sí? En el tema de los arrendamientos, ¿sí? Es muy importante que lleve el número de la cuenta del predial para que la factura sea deducible, eso lo establece el artículo 29. En el tema de importaciones de primera mano, es decir, si nosotros sabemos que estamos adquiriendo un artículo que es importado y a quien se lo estamos comprando es la primera vez que viene, es la primera vez que él nos lo vende a nosotros después de haberlo importado, él tiene la obligación de expedir el número y la fecha del documento danero de donde importó la mercancía, ¿sí? En el tema de exportaciones hay que llenar un complemento de comercio exterior explicando, normalmente cuando haces un comprobante de exportación lo haces en el peso al que se va a trasladar hacia, hacia el exterior. Por ejemplo, en Estados Unidos se manejan las libras, ¿sí? Y en el complemento de comercio exterior debe de transformar cuánto pesa cada uno de los productos en kilos en lugar de meterlo en libras. Entonces, digo, es un complemento que tiene ahí su chiste. Deducciones personales es bien importante que tengan en cuenta el uso del CFDI para las deducciones personales que vimos arriba. Igualmente para la adquisición de activos fijos, el uso del CFDI. Cuando es un honorario o un arrendamiento que la persona física le está cobrando a una persona moral, es decir, quien tiene la propiedad es la persona física y quien está rentando el local es una persona moral, la persona moral debe de, debe de solicitar una factura al arrendatario
y esta debe de incluir retenciones de IVA y retenciones de ICR. Es el 10.67 de IVA y el 10% de ICR. En el tema de los fletes debe de llevar una retención de un 4% y si nosotros estamos adquiriendo algún desperdicio para nosotros utilizarlo como materia prima dentro de nuestras actividades, debe llevar una retención del 100% de IVA. Esto es bien importante en estos últimos tres casos, ¿sí? Porque supongamos que un arrendatario se quiere pasar de listo y nos expide una factura sin una retención de IVA, siendo él una persona física y nosotros una persona moral, esa factura va a ser un comprobante que no sea deducible, aunque tenga factura. Debe de estar enlistado con las retenciones, porque así es como lo marca la ley. Bueno, hablando, ese es los temas que tenemos que tener en cuenta. Hablando en el tema de los comprobantes en sí, ¿cómo los tenemos que emitir? Bueno, eso es lo que nos establece el anexo 20 de la resolución miscelánea. Y básicamente aquí nos dice cuatro tipos de comprobantes. Oye, ¿cómo vamos a hacer cuando sea público en general? ¿Cómo se va a hacer cuando sea una venta de contado, que el cliente me pida factura? ¿Cómo va a ser a crédito? ¿Y cómo voy a manejar los anticipos? Entonces, una factura de público en general, bueno, pues se va a expedir con este RFC si es un cliente nacional y con este RFC si es un cliente extranjero, ¿sí? Eh, Nosotros siempre recomendamos que traten de desglosar todos los productos como si fuera una venta normal. Si de casualidad no tienes algún sistema o te es difícil realizar esos procesos, el mismo anexo 20 te establece que pongas una clave del producto 01010101, que es por definir, y le pongas la cantidad. Y anexo a esa factura que tú vas a hacer de público en general, pues tienes que anexar el soporte documental, pues de cómo llegaste a esa cantidad, ¿verdad? El método de pago, pues siempre va a ser PUE, pago en una sola exhibición, y la forma de pago va a ser el mayor que hayas recibido o por definir en su caso. O sea, por ejemplo, tú recibes ingresos de público en general en efectivo, en transferencia y con cheque, ¿sí? Y resulta que de los tres recibiste más dinero a través del efectivo. Entonces, el anexo 20 te establece que cuando suceda eso, cuando tus ingresos deriven de distintas maneras, efectivo, transferencia, cheque, monedero, etcétera, tú debes de poner de cuál recibiste más, ¿sí? Si no tienes la certeza de saber cuál recibiste más, puedes poner por definir. Hay un campo que ahorita vimos que dice por definir y lo podemos poner sin ningún problema, ¿sí? Aquí también nos establece que tenemos que hacerlas, que podemos hacerlas diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente. En el caso de contribuyentes que sean régimen de incorporación, solamente ellos pueden hacer sus facturas bimestrales, cada 2 meses. Pero, pues aquí la misma ley nos está estableciendo que estos son los periodos en los que debemos hacerlos, ¿sí? Las facturas de contado. Obviamente, facturas de contado que nos pidan un comprobante. Si no nos piden comprobante, pues lo vamos a hacer conforme a las facturas de público en general. Si nos piden un comprobante de una factura de contados, es decir, de una factura que ya nos pagaron, pues el método de pago siempre va a ser PUE, ¿sí? La forma de pago pues va a ser la que efectúa el cliente, o sea, si es con efectivo, si es con transferencia, si es con cheque, ahí le vamos a poner, ¿sí? Si de casualidad el cliente te dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar la factura, pero no te la voy a pagar ahorita, te la voy a pagar la siguiente semana. Eso no se considera un crédito de acuerdo al anexo 20. Para que sea una factura de contado, tú tienes hasta el día 10 del siguiente mes para que te pague esa factura y se siga considerando de contado, ¿sí? Si no sabes cómo te va a pagar porque pues le hiciste la factura el día de hoy, 11 de agosto, y no sabes cómo te va a pagar hasta el 10 de septiembre, ¿sí? Tú le puedes poner en la forma de pago por definir, sin ningún problema, ¿sí? Ahora, si no te paga dentro de los 10 días siguientes al mes, ¿sí?
pues hay que hacer la cancelación de la factura y generar la factura como si fuera de crédito. Ok, entonces estas son las reglas para las facturas de contado. ¿Cómo vamos a facturar una factura de crédito? Bueno, cuando hagamos una factura de crédito, pues obviamente el método de pago, aquí es la única factura en la que ponemos en el método de pago en parcialidades o diferido, PPD, ¿sí? La forma de pago siempre va a ir por definir, ¿sí? Siempre que hagamos una factura de crédito es PPD y forma de pago por definir, ¿sí? Aunque sepas cómo te va a pagar, siempre debes de poner PPD y por definir aquí, ¿sí? Independientemente de que sepas, oye, es que el cliente siempre me paga con transferencia, siempre debes de poner PPD y por definir, ¿sí? Esto solo lo vas a realizar cuando el pago lo recibas en partes y supere más de un mes de crédito, ¿sí? Entonces, si tú el pago lo vas a recibir a más de un mes de crédito, tienes que hacer las facturas a crédito así como te lo estoy mencionando, ¿sí? Ahora, cuando tu cliente te haga un pago, es decir, tú hiciste una factura de 100,000 pesos y de esos 100,000 pesos te dio el 50%, ¿sí? Al inicio y el 50% te lo va a dar al final dentro de 2 meses. Entonces, cuando tú haces la factura por 100, cuando te paguen los primeros 50,000 pesos, tú tienes que hacer un recibo electrónico de pago. El recibo electrónico de pago es un comprobante que también debe de llevar los requisitos del 29A, o sea, también es un timbrado, ¿sí? En donde tú le dices a Hacienda, ¿sabes qué? De esta factura de 100 pesos, el cliente ya me pagó 50 y me los pagó el día tal, y vino de este banco y me depositaron en este banco y corresponden a esta factura de este folio fiscal, ¿sí? Se dice muy difícil, pero realmente el sistema pues hace todo. Tú en el sistema nada más seleccionas, oye, me están haciendo un pago de esta factura y le das generar rep y listo, se genera. O sea, realmente no es muy difícil. Si lo estás haciendo en la página de Hacienda en línea, pues ahí sí tienes que arrastrar el lápiz y tener toda la información a la mano. Pero en un sistema es muy sencillo. La verdad es que les recomiendo que adquieran un sistema, son muy baratos y no te quitan mucho tiempo. Al contrario, te ahorra. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a hacer las facturas a crédito. Entonces, en las facturas a crédito vamos a tener una factura que establezca método de pago PPD y forma de pago por definir, ¿sí? Y luego, anexo a esa factura, vamos a tener N cantidad de recibos electrónicos de pagos que complementen el pago total de esa factura, ¿sí? Entonces, así es como le vamos a hacer en las facturas a crédito. En las facturas de anticipo, bueno, aquí es algo complicado, porque para empezar el anexo 20 te establece qué se considera como un anticipo. Y el anexo 20 te dice que el anticipo se considera que es un anticipo cuando no se sabe el monto de la operación que vas a llevar a cabo y no se sabe el artículo o bien que vas a adquirir dentro del negocio. Y yo creo que ninguno de los casos sucede en una empresa. O sea, nadie va a llegar a decirle, ¿sabes qué? No sé qué te voy a comprar ni cuánto va a costar, pero pues ahí te van 20,000 pesos para ver qué te compro. No creo que suceda, pero literalmente así lo establece el anexo 20, que un anticipo se va a considerar siempre y cuando no se conozca el bien ni se conozca el precio. Y nadie anda regalando dinero por todos lados, pero bueno, así lo establece el anexo 20. Entonces, el anexo 20 nos establece que cuando hay un anticipo, pues el anticipo se va a facturar con un método de pago PUE, con la forma de pago que te haya efectuado el cliente, ¿sí? Y pues vas a ponerle anticipo, vas a ponerle la clave del producto 0101001 y vas a generar un comprobante normal que va a decir anticipo, ¿sí? Anticipo de obra, anticipo de lo que tú quieras, le puedes redactar, ¿sí? Ahora, una vez que ya sepas el monto total de la factura, vas a tener que hacer varios procesos. Uno es
que debes de generar una nota de crédito relacionando la factura del anticipo que hiciste, ¿sí? Y luego, digamos que ahí se cancelan. Vamos a suponer que la operación es de 100,000 y me dieron 50,000 pesos de anticipo. Entonces, yo tengo una factura que dice anticipo de 50,000 pesos y luego voy a tener que generar una nota de crédito que diga que se cancelan los 50,000 pesos de la primera factura, del anticipo. O sea, ahí el cliente tiene cero, o sea, es como si no me debiera. Y luego vamos a generar una factura enlazando la nota de crédito que acabamos de generar, ¿sí? Para, independientemente de que te la vaya a pagar de contado, te la vaya a pagar a crédito el resto de la factura, este, para generar una factura en la que diga, ¿sabes qué? Me salieron 100,000 pesos, pero como ya me pagó 50, ya nada más me debe 50. Entonces la factura debe salir por el diferencial pendiente de pago. Esto es algo muy complicado en algunas empresas, porque lamentablemente, no sé, hay algunos sistemas que como que no entienden bien este aspecto del anexo 20 y no lo hacen de la manera correcta. Entonces, sí deben de tener mucho cuidado en que se estén llevando las cosas a cabo como debe de ser. Bueno, para terminar, una conclusión, hay que verificar el contenido de las facturas de acuerdo al 29A, que es la segunda filmina que vimos. Sí, sobre todo el uso del CFDI, si son para deducciones personales o para activos fijos. Y en casos especiales, tener en cuenta los puntos que les mencionamos. Si son arrendamientos, los prediales, artículos de primera mano por importaciones, las exportaciones, cuando se pagan honorarios, arrendamientos o desperdicios. En caso de facturas a créditos, ya sea cliente o proveedor, pues hay que tener en cuenta que debemos de tener un CFDI PPD y se deben de generar REPs por cada pago o cobro realizado. Bueno, pues esperemos que les haya gustado este video. Déjenos sus comentarios, síganos a través de las redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como SOLMG20 y síganos también en nuestro canal de YouTube, Soluciones Empresariales MG. Saludos, buen día.